¿Y si te dijera que una niña invisible, descalza y hambrienta entró a una fiesta millonaria sin haber sido invitada? Y salió de allí con una nueva familia y un país entero dividido entre el odio y la esperanza? Esta historia te emocionará de principio a fin. Pero antes de comenzar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias como esta que te inspiran y emocionan. Aquella noche sofocante de diciembre, la avenida Paulista parecía un pasillo de espejos donde los ricos se multiplicaban. Tacones caros, trajes impecables, champanes que tintineaban como promesas de eternidad. En el corazón de ese teatro dorado, el Hotel Imperial se erguía como un castillo de vidrio y mármol, iluminado para una nueva gala. Era el evento benéfico anual del Grupo Montenegro, un encuentro donde la élite fingía preocuparse, se vestía de empatía y tomaba selfies con discursos sobre inclusión. Mientras tanto, a menos de 30 metros de la entrada principal, una niña de 10 años observaba todo con el estómago vacío y el corazón endurecido más allá de su edad. Lívia Oliveira da Silva era más sombra que cuerpo, más silencio que presencia. Su vestido era una vieja camiseta de hombre, su cabello rizado estaba sujetado con un trozo de cordón y sus pies, agrietados y descalzos, ya no sentían extrañeza por el calor del asfalto. Ella no tenía planes, solo hambre. Lívia había aprendido pronto a moverse como un fantasma. Sabía el momento exacto para tomar restos de comida sin ser notada, cómo respirar despacio para no llamar la atención, la distancia precisa en la que los guardias no la veían. Pero esa noche, algo distinto la empujó. Tal vez fue el fuerte olor de la comida de la fiesta, o quizá el sonido de la música que escapaba por las puertas giratorias. Quizá, y esto solo lo entendería años después, era la vida deseando trastocar el orden de las cosas. Mientras los meseros deslizaban su andar como fantasmas entre mesas de cristal, Lívia entró. Nadie la vio. No en ese instante. Sus ojos recorrieron aquel mundo de luces, como quien pisa la luna por primera vez. No conocía el nombre de los platillos, ni por qué la gente reía con tanta afectación. Pero vio una puerta abierta, vio comida y vio una oportunidad. Solo no vio que el destino la aguardaba en la pista de baile. Atravesar aquel salón fue como entrar a un mundo paralelo. El piso de mármol reflejaba las luces de la araña como un lago encantado, y las miradas de la élite oscilaban entre distraídas e indiferentes hasta que notaron el detalle que no formaba parte del escenario. Una niña pequeña, negra, descalza, con los ojos muy abiertos y la piel marcada por días de sol, polvo y desamparo. Los primeros susurros surgieron como serpientes. ¿Quién dejó entrar a esa niña? ¿Seguridad? ¡Qué absurdo! Pero antes de que cualquier adulto se moviera, fue un niño quien lo hizo. Daniel Montenegro, hijo único del anfitrión, estaba parado en el centro del salón, lejos de las cámaras y de las sonrisas fingidas, como si el mundo entero fuese demasiado ruido para él. Autista, reservado y siempre introspectivo, Daniel rara vez interactuaba con extraños, pero al ver a Lívia, no retrocedió. Al contrario, dio un paso hacia ella, tímido, pero decidido, y extendió la mano con una pulsera de cuentas. Un gesto sencillo, desarmado, casi mágico. El salón guardó silencio, como si el tiempo hubiera retenido el aliento. Lívia, sin comprender bien, miró la pulsera, luego a los ojos de Daniel, y no vio miedo. Vio algo que no sabía nombrar, pero que su cuerpo reconoció: acogida. Tomó la pulsera con cuidado, como quien acaricia un secreto, e instintivamente giró sobre sí misma, comenzando a bailar. No era un baile ensayado o elegante, sino un baile de calle, de libertad, de puro instinto. Daniel la siguió, sin pasos definidos, dejando que su cuerpo hablara lo que las palabras jamás habían expresado. Bailaron como si nadie los mirara, y durante unos segundos,
Nadie realmente juzgó. Hubo un silencio que gritó más que cualquier aplauso. El corazón de Antonio Montenegro, acostumbrado a cifras y negociaciones, sintió un nudo en el pecho como si algo muy antiguo, se hubiese fracturado por dentro. No era la niña quien invadía el salón. Era él, por primera vez, quien estaba siendo invadido. Antonio Montenegro no era el tipo de hombre que se dejaba conmover con facilidad. A sus 56 años, había construido su imperio con puño de hierro y mirada helada. Era conocido en los entresijos del poder como el hombre que nunca sonríe. Ni siquiera con Daniel, su único hijo, la conexión había surgido de forma natural. Desde el diagnóstico del trastorno del espectro autista, Antonio había delegado el afecto. Cuidadores, terapeutas, colegios especializados. Amaba a su hijo, pero no sabía demostrarlo. Y en el fondo, dudaba de ser capaz de amar a alguien sin exigir resultados. Mas esa noche, al ver a su hijo girar al lado de una niña invisible para el mundo, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un nudo subió por su garganta y el silencio que siempre lo envolvía se colmó de voces del pasado, de la infancia rígida, del padre ausente, de la primera vez que tuvo que tragar lágrimas para demostrar que era fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, Antonio sintió algo que no podía controlar. El maestro de ceremonias intentó intervenir, pero fue contenido por un gesto seco de Antonio. Todo el salón presenció la escena como si estuviera ante un milagro o una aberración, según el punto de vista. Algunos rieron desconcertados, otros mascullaron palabras como seguridad, vergüenza, falta de control. Pero había un brillo en los ojos de Daniel que nadie allí jamás había visto. Ni siquiera Beatriz, la pedagoga que lo acompañaba desde los 3 años, sabía qué pensar. El niño que rechazaba el contacto físico estaba bailando con una desconocida. La niña que ni debía estar allí, que cargaba la ciudad en sus pies sucios y la supervivencia en sus huesos delgados, sonreía. Sonreía con los ojos, con los hombros, con el alma. Y fue entonces cuando Antonio caminó al centro del salón, su expresión indescifrable. Tomó el micrófono de la banda y con voz firme y baja declaró ante todos: «Esta niña ahora es mi hija, y quien tenga algo en contra de esto tendrá que aprender a convivir». El anuncio estalló en el salón como una bomba silenciosa. Durante unos segundos nadie se movió. Era como si el mundo hubiera olvidado cómo reaccionar. El ministro de Comunicaciones, presente en el evento, arqueó las cejas como si aquello fuera un error de protocolo. La socialité junto a él dejó caer su copa de champán entre los dedos, derramando burbujas por su vestido de diseñador. Al otro lado del salón, un ejecutivo murmuró algo sobre marketing emocional y jugada de imagen. Pero Antonio no estaba haciendo pose. Por primera vez en décadas, no intentaba controlar la narrativa. Su gesto provenía de un lugar crudo, irracional, incluso dolorido. No sabía explicar. Solo sabía que aquella niña había tocado algo que ningún logro empresarial había conmovido. Su presencia en aquel suelo de mármol hacía que el mundo pareciera más real, y a él menos máquina. Livia no comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Al escuchar la palabra hija, su cuerpo entero se tensó, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Ser hija de alguien era una idea que no había cruzado por su mente desde los 5 años, cuando su madre desapareció y su tío la dejó en la calle con una bolsa y un «vuelvo enseguida» que nunca se cumplió. Desconfiada por instinto y endurecida por promesas rotas, miró a Daniel, luego a Antonio y después a las puertas doradas detrás de ella, como si esperara ser expulsada en cualquier momento, pero nadie la expulsó. En lugar de eso, la banda volvió a tocar en un murmullo y una de las empleadas del hotel, llorando en silencio, se acercó con una servilleta y una sonrisa.
Por primera vez en mucho tiempo, Livia sintió algo nuevo, miedo de creer. Porque si era verdad, si aquello realmente era verdad, entonces tendría algo que perder. A la mañana siguiente, São Paulo despertó con fiebre. La historia de la niña de la gala. Cadenas de televisión, columnistas, perfiles de chismes y comentaristas políticos competían por versiones, interpretaciones y escándalos. Unos decían que Livia era una actriz infantil contratada para generar conmoción. Otros afirmaban que Antonio Montenegro se había vuelto loco. Multimillonario, adopta a niña de la calle tras bailar con hijo autista. Se volvió trending topic. El país, como siempre, se partió en dos, convirtiendo el gesto en un campo de batalla. Mientras tanto, en lo alto del edificio Araguaya, un penthouse de 3 pisos con vista al Parque Trianón, Livia contemplaba el cielo por primera vez sin rejas. No entendía los noticieros ni las críticas. Aún no confiaba en esa almohada suave ni en esa ducha con agua caliente que salía sola. Solo sabía que Daniel la esperaba en el balcón todos los días, con la pulsera en su muñeca y una caja de crayones para compartir. Antonio, por su parte, intentaba comprenderse a sí mismo. Acostumbrado a decisiones racionales, juntas de consejo y cenas con cláusulas ocultas, se vio desorientado ante preguntas simples. ¿Cómo era ser papá de 2? ¿Cómo lidiar con una niña que no había sido moldeada para complacer? ¿Cómo acoger sin invadir? Observaba a Livia con la misma atención con la que estudiaba el mercado, intentando descifrar señales, ritmos y silencios. Notaba cómo ella comía despacio, como si cada bocado fuera el último, cómo dormía, abrazada a la almohada como quien se aferra a un salvavidas, y cómo hablaba poco, pero lo observaba todo. Era como si el mundo la hubiera entrenado para desconfiar, y ahora él debía desaprender el poder y aprender a ser presencia. Por primera vez, el hombre que dirigía multinacionales no sabía qué hacer, y aceptó eso como parte del proceso. La adaptación no fue un cuento de hadas. Livia, a pesar de estar rodeada de comodidades, tardó en permitir que su cuerpo se relajara. En el primer mes, escondía pedazos de pan bajo el colchón, miedo a que se acabara después. Evitaba usar el jabón perfumado, prefería el neutro del baño de servicio. Cuando los empleados preguntaban qué quería comer, respondía cualquier cosa, porque desear era un lujo que no se permitía. Y Daniel, aunque más sonriente, también tuvo sus altibajos. A veces, en silencio, pasaba horas mirando una de las paredes del departamento, como si aguardara que el mundo volviera a ser como antes. Otras veces, rozaba los dedos de Livia como afinando un instrumento secreto, intentando aprender el sonido de alguien nuevo. Ambos estaban en plena reconstrucción, como quien sobrevive a un terremoto y, poco a poco, trata de reencontrar un suelo firme. En la nueva escuela, el mundo real no tardó en hacer acto de presencia. Livia llegó con uniforme, mochila nueva y tenis limpios. Pero las miradas sucias siguieron igual. Hija del multimillonario, susurraban. La adoptada del evento. Los niños repetían lo que escuchaban en sus casas, sin filtro. Una niña dijo que ella tenía olor a mendigo. Un niño cuestionó si sabía leer de verdad. La maestra, incómoda, intentaba silenciar los murmullos, pero sin éxito. Livia no lloraba. Ya conocía ese tipo de veneno, pero por primera vez aquello dolía de forma distinta, porque ahora tenía a dónde regresar. Alguien la esperaba, y eso la hacía vulnerable. Una tarde, Daniel vio a su hermana llegar con la cabeza gacha. No dijo nada. Solo le colocó la pulsera en la muñeca y murmuró: «No escuches ese ruido. El sonido bueno está aquí». Ella no respondió, pero esa noche durmió con la pulsera apretada en el pecho. La rutina en el penthouse comenzó a reinventarse en torno a ellos. Antonio,
que antes pasaba más tiempo en jets privados y reuniones que en casa, ahora se empeñaba en desayunar con sus hijos, aunque fuera en silencio. Tenía miedo de equivocarse, pero se equivocaba intentando hacerlo bien. Llegaba temprano, observaba cómo Daniel miraba los dibujos de Livia, cómo compartían los crayones sin discutir. Un día entró a la sala y los encontró a ambos acostados en la alfombra, en silencio, dibujando con crayones. Cuando Livia sintió su presencia, se encogió como quien teme una reprimenda, pero Antonio se arrodilló y preguntó: «¿Qué estás creando?». Ella levantó los ojos con calma y respondió: «Un lugar donde no haya miedo». Él miró el dibujo. Era un balcón con 3 personas sentadas viendo el atardecer, y por primera vez en años sonrió, sin miedo. El mundo fuera de su hogar, sin embargo, seguía siendo feroz. La adopción se convirtió en tema de portadas sensacionalistas y tertulias. Cuestionaban si Antonio usaba a la niña como símbolo de responsabilidad social. Lo acusaban de blanquear su imagen en medio de una investigación fiscal. Teóricos hablaban de colonialismo emocional. Livia no entendía la mitad de aquello, pero sentía el peso en las entrelíneas. Cierta noche escuchó a un periodista en la tele decir: «No es porque sacó a una del callejón que borró sus errores». Ella se refugió en el balcón, donde Daniel dibujaba con tiza en el suelo. Se sentó a su lado, en silencio. Él la miró y dijo: «Tú no eres un error, tú eres luz». Fueron pocas palabras, pero calaron hondo, porque en ese mundo donde todos opinaban sobre ella, Daniel solo ofrecía espacio para que ella existiera. Con el tiempo, pequeñas victorias se fueron sumando. Livia aprendió a escribir su nombre en letra cursiva, algo que nunca había logrado en las escuelas públicas, donde solo recibía miradas impacientes. Aprendió a elegir sus propios libros, a decir que prefería banana a papaya, a mirarse en el espejo sin encogerse. Antonio la inscribió en ballet, tras verla bailar sola en un pasillo una noche, imitando los movimientos de un video antiguo. En su primer día de clases, llegó nerviosa, con el leotardo aún doblado dentro de su mochila, pero algo cambió cuando la profesora pidió que cada alumna improvisara un movimiento. Livia no lo pensó, bailó, no como una bailarina clásica, sino como quien ha sobrevivido. Sus movimientos hablaban de esquinas, de esperanza, de basura transformada en flor. Las demás alumnas se detuvieron a observarla. Por primera vez, no se sintió intrusa, se sintió parte de la escena. Mientras Livia se reconstruía, Antonio iniciaba su propia transformación. Comenzó a revisar los contratos de la empresa, a cuestionar proyectos sociales que solo existían en papel. Creó un comité interno de diversidad y, para sorpresa de muchos, nombró a Livia y a Daniel embajadores simbólicos de la iniciativa. No por marketing, sino porque escuchaba las preguntas de ellos. Un día, Livia preguntó por qué había seguridad solo frente a los edificios ricos. Otro, Daniel quiso saber por qué los invisibles dormían en la acera si la ciudad tenía tanto techo vacío. Sus preguntas desmontaban respuestas fáciles. Antonio ya no podía sentarse en juntas sin escuchar el eco del balcón. La presencia de sus hijos lo hacía menos blindado, menos socio mayoritario y más humano. Y eso para él resultaba tan aterrador como liberador. Livia comenzó a ganar voz fuera de los muros del penthouse. Un video suyo bailando durante una clase de ballet se volvió viral, no por la técnica, sino por la emoción cruda que transmitía. «Parece que baila con cicatrices en los pies», comentó una internauta. La repercusión trajo invitaciones, entrevistas y proyectos, pero Livia aún era una niña, y Antonio se aseguró de protegerla de los focos mediáticos, al menos hasta que tuviera la madurez emocional para enfrentarlos. Aún así, ella encontró la forma de convertir la atención en acción. Comenzó a escribir cartas a niños de hogares de acogida,
contándoles su historia, sus dudas y sus miedos. Las cartas eran sencillas, escritas a mano e ilustradas con dibujos hechos junto a Daniel. Hola, soy Livia. También viví en la calle. No sé mucho de la vida, pero sé que tú no eres basura. Eres una estrella caída en el lugar equivocado. Esas cartas, poco a poco, se convirtieron en semillas de algo más grande. Así nació la idea de la Fundación Dos Mundos. No fue idea de Antonio, ni de sus asesores de imagen, sino fruto de una conversación en el sofá de la sala entre dos hermanos y un padre que intentaba escuchar. ¿Y si existiera un lugar donde los niños de la calle pudieran aprender a dibujar, a bailar, a comer sin prisa? Preguntó Daniel, con su estilo directo y poético. Livia completó: y donde nadie tuviera que fingir que no siente miedo. Antonio no respondió de inmediato. Solo se levantó, tomó un cuaderno en blanco y escribió en la parte superior de la página: Dos mundos. En menos de 6 meses, el proyecto ya tenía un espacio físico, docentes voluntarios y lista de espera para niños y adolescentes. La fundación no era una ONG cualquiera. Era un punto de encuentro entre realidades opuestas donde el afecto era requisito de entrada y la escucha, el principal método pedagógico. A pesar del éxito de la fundación, no todo fue luz. Algunos empresarios de la élite paulistana comenzaron a distanciarse de Antonio, acusándolo de cambiar demasiado y de mezclar la vida personal con los negocios. Invitaciones desaparecieron. Socios se alejaron. Uno de los consejeros más antiguos de Montenegro, Participaciones, renunció alegando diferencias ideológicas. Antonio escuchaba todo en silencio. No respondía a las críticas. Trabajaba, pero en su interior sentía grietas. Percibía cómo su transformación incomodaba. Y más aún, cómo los círculos en los que siempre había vivido no toleraban el cambio cuando emanaba de adentro. A veces se sentaba solo en el balcón tras acostar a los hijos y se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Pero bastaba con escuchar los pasos ligeros de Livia o la risa ahogada de Daniel para recordarle: tal vez estaba perdiendo privilegios, pero ganaba verdad. Una mañana nublada todo cobró una dimensión inesperada. La directora de una escuela pública en la zona este escribió a la fundación pidiendo ayuda. Una alumna autista estaba siendo hostilizada por sus compañeros y pensaba en abandonar la escuela. Livia pidió ir en persona. Llegó sin avisar a la prensa, en un sudadero sencillo y con el cabello trenzado. Entró al salón de clases, miró a la niña a los ojos y dijo: no estás equivocada por ser diferente. Ellos es que aún no aprendieron a ver con el corazón. La frase se viralizó en las redes sociales luego de que un profesor grabara la visita en un video discreto. En menos de una semana, la historia estaba en los noticieros. Pero, más importante aún, la niña volvió a la escuela sonriendo y le envió una carta a Livia con un dibujo. 2 niñas bailando en una acera, una con los pies en el piso, la otra con alas. A partir de ese momento, Livia comenzó a recibir invitaciones de todo el mundo. Conferencias sobre inclusión, festivales de arte social, simposios sobre infancia y neurodiversidad. Pero ella siempre decía lo mismo: todavía estoy aprendiendo a ser persona, prefiero bailar a dar discursos. Aún así, aceptó una invitación especial de la UNESCO para participar en un panel sobre educación y desigualdad en Brasil. Subió al escenario con 16 años, vistiendo un vestido azul oscuro que ella misma ayudó a confeccionar en la fundación. Habló con voz firme, pero sin prisa. Contó su historia con sencillez, como quien comparte un pedazo de pan. No fui rescatada, fui visibilizada, y eso cambia todo, porque cuando alguien te ve de verdad, tú comienzas a verte a ti misma. Al terminar, recibió una ovación de pie, pero lo que más la conmovió fue ver a Daniel en el público, aún con la pulsera en la muñeca, haciendo el gesto silencioso que inventaron:
2 dedos en el corazón, un roce en el hombro. Significaba estoy contigo. Mientras Livia conquistaba el mundo, Daniel también florecía a su propio ritmo. A los 17 años, ya, escribía poesías y desarrollaba una aplicación de comunicación alternativa para niños no verbales. Discreto, como siempre, no buscaba protagonismo, pero era en el silencio donde hacía sus revoluciones. Creó, junto al equipo de la Fundación, un proyecto llamado Oyentes Invisibles, que entrenaba a adolescentes neurodivergentes para actuar como mentores de escucha en escuelas públicas. La propuesta era sencilla y revolucionaria: enseñar que escuchar con empatía puede ser más transformador que hablar con autoridad. Antonio seguía todo desde lejos, muchas veces sin comprender cómo esos 2 jóvenes se habían vuelto tan poderosos. A veces se encontraba llorando a escondidas al ver un video de Daniel explicando el funcionamiento de la app, o al abrir el correo y hallar un dibujo enviado por un niño del interior de Pará. Un dibujo de un balcón con 3 personas, siempre las mismas 3. A pesar de todas las conquistas, Livia aún cargaba un peso difícil de nombrar. A veces despertaba en medio de la noche con el olor de la calle atrapado en la memoria. El miedo a perderlo todo regresaba sin aviso, como un trueno que atraviesa la ventana. En una tarde lluviosa, sentada en el suelo de su habitación, confesó a Antonio: «Hay días en que siento culpa por haberme ido de allí, como si hubiera dejado a todos atrás». Él no respondió de inmediato. Tomó una manta, se sentó junto a ella y dijo: «Tú no escapaste, encendiste una linterna. La culpa es de ellos por fingir que no existe». Oscuridad. Aquella noche no hablaron más, pero el silencio fue ligero, y fue entonces cuando Livia comprendió: superar no es olvidar, es aprender a cargar con dignidad aquello que la vida hizo pesado demasiado pronto. En el 9º aniversario de la Fundación Dos Mundos, se organizó una presentación especial en el Teatro Municipal de Sao Paulo. Niños de varias regiones del país, ex residentes de la calle, jóvenes autistas, hijos de refugiados y alumnos de escuelas públicas subieron al escenario para contar sus historias, bailando, dibujando, cantando. Livia, ya con 19 años, sería la última en presentarse. Vestía de blanco, con los pies descalzos y el cabello suelto. La orquesta comenzó despacio, como una respiración profunda, y ella bailó. Cada paso narraba un capítulo de su trayectoria: la caída, el hambre, el miedo, la pulsera, el abrazo, el balcón, la libertad. Al finalizar, se arrodilló en el centro del escenario y miró hacia la primera fila. Antonio sostenía la mano de Daniel, emocionado. Ella abrió los brazos y, sin decir palabra, lo señaló. El público aplaudió de pie, pero lo que de verdad importaba estaba allí: el reencuentro entre pasado, presente y pertenencia. Aquella noche, después de la presentación, los 3 regresaron juntos a casa. El coche avanzaba en silencio por las avenidas de la ciudad, ahora más desiertas. Livia apoyó la cabeza en la ventanilla, observando los postes pasar como líneas en el tiempo. Daniel, con la cabeza en el hombro de Nuncentinunci. Antonio dibujaba con el dedo en la pierna de su padre. Era una forma antigua de comunicarse cuando las palabras no bastaban. Antonio conducía despacio, sin prisa por llegar. Ya no eran un trío improbable, eran familia. Al entrar al penthouse, nadie habló de festejos, felicitaciones o redes sociales. Fueron directamente al balcón. Cada uno llevó un cojín. Se sentaron lado a lado, como tantas veces lo habían hecho, y contemplaron la ciudad. Ninguno sabía con certeza qué traería el futuro, pero allí, bajo aquel cielo encapotado y cómplice, existía un sentimiento inédito, paz inexplicable. Días después, durante una entrevista junto a Daniel, preguntaron a Livia si sentía que había sido rescatada.
Ella miró a la periodista, ajustó el micrófono y respondió con la calma de quien ya comprendió lo que es ser herida y flor. No fui rescatada, fui reconocida. Y cuando alguien te reconoce, tú también cambias el mundo de esa persona. La respuesta se viralizó, se tradujo, se convirtió en mural escolar, se leyó en el Senado y motivó campañas sociales. Pero para Livia aquello no era una frase de efecto, era la forma más sincera que encontró para agradecer por haber sido vista, por haber sido escuchada, por haber sido amada, no como caridad, sino como elección, como alguien que, a pesar de las cicatrices, fue invitada a quedarse, y se quedó. Al año siguiente invitaron a Livia a impartir un taller de danza en Lisboa, como parte de un intercambio cultural promovido por una ONG portuguesa. Era su primer viaje internacional. Antes de embarcar, fue al antiguo callejón donde solía dormir, en la calle Augusta. Llevó una flor y la dejó apoyada en la pared grafiteada, donde una vez escribió con carbón: «Nadie me ve». Ahora, con un gafete colgando del cuello y una maleta en la mano, se despidió de ese lugar con la mirada firme de quien sabe que no necesita olvidar lo que fue para seguir siendo. En el taller en Portugal, utilizó músicas brasileñas, rutinas de improvisación con niños refugiados y un ejercicio especial: bailar con los ojos cerrados, confiando en el sonido del otro. Cuando le preguntaban qué técnica utilizaba, respondía: «Solo enseño a no huir de lo que sientes. El cuerpo siempre sabe el camino». Mientras tanto, en Brasil, Daniel se preparaba para ingresar a la universidad. Había sido aceptado en ciencias cognitivas, una carrera nueva y rara, donde podría profundizar sus investigaciones sobre comunicación no verbal. No fue una decisión fácil. Tenía miedo de abandonar el entorno seguro de la fundación, temor de que el mundo allá afuera no comprendiera sus ritmos, sus pausas, sus repeticiones. Pero fue Livia quien lo alentó, con la misma convicción que él una vez utilizó para sostenerla en el salón de fiestas. El mundo necesita de tu silencio, porque hay cosas que solo él sabe traducir. Daniel no respondió. Simplemente escribió en un papel y lo dejó sobre su cama. «Me voy, porque tú te quedaste». Era simple, era simbólico, era suyo, con Daniel. En la universidad y Livia viajando cada vez más frecuentemente con la fundación, Antonio comenzó a experimentar un tipo de silencio nuevo en casa. No era el silencio duro de la soledad, sino un silencio colmado de recuerdos que ahora habitaban en las paredes. Caminaba por el balcón y aún veía a los tres allí, como aquella primera noche, cuando no sabían quién era el otro. A veces abría el ropero y encontraba un dibujo guardado, una pulsera olvidada, un cuaderno de poesías entreabierto. Y en esos pequeños vestigios redescubría su propia humanidad. Ya no era el multimillonario intocable que evitaba abrazos. Era un padre que extrañaba, un hombre que aprendió, tarde pero a tiempo, que la vida no cabe en balances trimestrales, que vive en las entrelíneas, en la improvisación, en los afectos que se construyen despacio. Cierta noche lo invitaron a dar una charla en un congreso sobre responsabilidad social corporativa. Todos esperaban la misma ponencia técnica de siempre, con gráficos, datos y tendencias de mercado. Pero Antonio subió al escenario sin diapositivas. Contó la historia de una niña que entró descalza a un salón de gala y bailó con su hijo. Habló de la pulsera, de las miradas torcidas, de la elección de amar sin entenderlo todo. Al final dijo: «A veces la mayor inversión no está en lo que ganas, sino en lo que permites que te transforme». Hubo silencio. Luego, aplausos. Pero lo que marcó esa noche fue el papelito que encontró bajo la puerta de su habitación de hotel, escrito a mano por una estudiante. «Gracias por recordarle a mi papá que aún tiene corazón». Livia regresó a Brasil poco antes de cumplir 20 años. No avisó a nadie. Quería llegar como siempre había vivido,
de puntillas. Tomó un taxi hasta la fundación, entró por los fondos y se quedó observando a los niños dibujar en el patio. Ninguno la reconoció de inmediato. Era solo otra joven con jeans y sudadero. Hasta que una niña de trenzas coloridas señaló: «Tú eres la niña de la pulsera, ¿verdad?». Livia sonrió. Se sentó en el suelo y empezó a dibujar con ellas, sin presentarse, sin discursos. Era ahí donde se sentía completa, donde la fama no importaba, donde los dolores adquirían color, donde el pasado no era vergüenza sino materia prima para reempezar. Esa tarde no fue fotografiada, no salió en los periódicos, pero fue una de las más importantes de su vida. Más tarde, ya en casa, Livia encontró a Daniel en el sofá con un cuaderno en el regazo. Él estaba más alto, más callado, pero sus ojos seguían hablando por sí mismos. Sin necesidad de explicaciones, ella se sentó a su lado. Permanecieron en silencio un tiempo, contemplando la ciudad desde el balcón. Luego, Daniel abrió el cuaderno y le mostró un nuevo poema. Hablaba de dos mundos que se tocaron sin querer y que desde entonces se reconocían en todo, en gestos, en miedos, en pasos. Al final del texto, una dedicatoria sencilla: «Para quien bailó conmigo antes de saber quién era». Livia no respondió con palabras. Solo apoyó la cabeza en su hombro. En ese gesto estaba todo lo que el tiempo no cambia, un amor que no necesita explicaciones, un vínculo que no requiere justificaciones. En las semanas siguientes, la fundación vivió una de las mayores transformaciones desde su creación. Con el apoyo de Livia, Daniel y un equipo comprometido, inauguraron un nuevo espacio llamado El Balcón, inspirado en la rutina silenciosa que los tres habían construido juntos. El lugar no era un salón de clases, ni un auditorio, ni una clínica. Era un espacio de escucha, descanso e intercambio, donde niños y adolescentes podían simplemente existir, sin metas, sin presiones, sin evaluaciones. Allí, los dibujos se pegaban en la pared sin corrección, las conversaciones podían tener silencios prolongados y los llantos no necesitaban justificación. «Aquí es donde el alma se quita los zapatos», decía un letrero a la entrada, elaborado a mano por una de las niñas atendidas. El balcón se convirtió en símbolo de una nueva forma de acoger, más humana, más intuitiva, más posible. Fue en ese mismo período que Antonio decidió escribir un libro. No una autobiografía empresarial, como esperaban sus editores, sino un testimonio personal, íntimo, honesto, a veces incluso desconcertante, sobre la experiencia de ser transformado por dos niños que le enseñaron a sentir. El título elegido fue Dos mundos y un balcón. En el prólogo escribió: «Este libro no tiene héroes, tiene encuentros, no tiene lecciones, tiene intentos, y si sirve para alguien, que sirva para recordar que todos merecen ser vistos con verdad». Al lanzar la obra, rechazó entrevistas, pero asistió a una sesión de firmas en el interior de Minas Gerais, en una escuela pública que adoptó el libro como lectura obligatoria. Allí, un niño de 8 años le preguntó: «¿Sigues viviendo en el balcón?». Antonio sonrió, se agachó hasta quedar a la altura del niño y respondió: «Siempre que puedo, porque allí es donde el mundo tiene sentido». En la celebración de los 10 años de la Fundación Dos Mundos, el auditorio estaba lleno. Antiguos alumnos, educadores, periodistas, colaboradores, todos reunidos para homenajear el proyecto nacido del gesto más improbable y humano de una noche que muchos olvidaron, pero que para 3 personas resultó inolvidable. En el escenario, además de presentaciones artísticas, hubo relatos emocionantes de jóvenes que pasaron por la fundación y hoy cursan la universidad, lideran proyectos sociales o simplemente aprendieron a respetarse. Livia, como siempre, fue la última en subir al escenario. Esta vez no bailó,
Sostenía un pequeño sobre en las manos. Al abrirlo, reveló una carta escrita a mano con la misma caligrafía de su infancia. Era la primera carta que había escrito a un niño de la calle, años atrás. La leyó en voz alta. Sus palabras aún dolían, pero ahora tenían otra fuerza. Si crees que nadie te ve, debes saber que yo también pensé eso, pero alguien me vio, y ahora yo te veo a ti. En la platea, Daniel filmaba discretamente con su celular, mientras Antonio se limpiaba los ojos con un pañuelo que insistía en ocultar. No era solo emoción, también era asombro. Asombro ante la delicadeza que habían construido sin guión, sin manual, solo con presencia e intento. Cuando el evento terminó, los tres no se dirigieron a los cócteles ni a los bastidores. Tomaron un taxi común y regresaron a casa, como lo hacían en las noches importantes. Al llegar, sin ensayo previo, cada uno tomó su cojín y se dirigieron al balcón. El ritual que comenzó por casualidad se había convertido en símbolo. Se sentaron lado a lado, sin luces brillantes, sin público, sin prisa, solo ellos. La ciudad brillaba a lo lejos, indiferente y majestuosa. Pero allí, en ese fragmento de mundo, todo estaba en su lugar. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, Daniel cerró el libro, sacó un nuevo brazalete del bolsillo, esta vez hecho con piedras naturales, y se lo colocó en la muñeca a Livia. Ella lo miró emocionada. ¿Sigues bailando conmigo?, preguntó él con voz baja. Ella asintió, con los ojos húmedos, y allí, entre recuerdos y posibilidades, bailaron con el corazón. Sin música, sin público, solo presencia. Años después, cuando preguntaban a Livia si recordaba la noche en que todo comenzó, ella respondía que sí, pero no por el salón de fiestas, ni las cámaras, ni el susto de la adopción repentina. Lo que nunca salía de su memoria era la sensación del suelo frío bajo sus pies, el olor de la comida y aquella mirada de un niño que sin pronunciar palabra le ofreció algo que nadie antes le había dado: espacio para existir. Él me vio completa, incluso antes de que yo supiera lo que eso significaba, solía decir. Y era verdad. Fue Daniel quien primero la reconoció. Fue Antonio quien la eligió. Y fue ella quien transformó a todos a su alrededor. No como heroína, sino como alguien que, a pesar de estar herida, no dejó de creer en el baile. Hoy, la Fundación Dos Mundos está presente en 12 estados, con decenas de proyectos orientados a la inclusión, al arte y a la escucha activa. Pero ninguna sala de la institución es más visitada que la réplica exacta del balcón del penthouse, construida en el centro del patio, con las mismas sillas, los mismos cojines y una vista simbólica de un mural que retrata la ciudad de fondo. Allí, niños de todas las procedencias se sientan a conversar, a callar, a simplemente estar. Y allí, muchas veces, se sienta también Livia. A veces con Daniel, a veces con Antonio, a veces sola, siempre con el corazón lleno, porque al fin y al cabo, ella comprendió. Transformar el mundo no es cambiarlo todo de una vez. Es elegir cada día permanecer donde uno puede florecer, incluso cuando todo empezó con hambre, silencio y un baile.